Hola, soy el profesor Dani Rojas. Voy a hablar sobre un tema específico para cuarto año de secundaria, derechos humanos. Bien, acá vemos una imagen sobre los derechos, ¿no? El derecho a expresar nuestra voz de protesta sin que alguien nos tenga que amenazar o nos tenga que amedrentar para no hablar. Todos tenemos derecho a la expresión, a expresar lo que pensamos. Nadie tiene por qué atemorizarse por lo que vaya a pensar. Bien, mientras no insultes, mientras no agredas, no ofendas, tienes todo el derecho a expresar tus ideas. Bien, entonces, pero esto viene de casa también, cuando tus padres te permiten el hablar, te permiten el conversar y expresar tus ideas, ¿no? Otra cosa es faltar el respeto, que ese es un punto que no estamos hablando sobre los derechos. Dice, según para la ONU, en el año 2015, los derechos humanos son garantías esenciales. ¿Qué significa esencial? Es una garantía importante, fundamental. ¿Para qué? Para que podamos vivir como seres humanos. Bien, un derecho es inherente a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué es inherente? Porque nosotros tenemos estas garantías solo por el simple hecho de ser un ser humano. Bien, sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, nuestro talento, nuestra espiritualidad. Es por eso que los derechos que nosotros tenemos deben expresarse en toda su naturalidad para poder llegar a ser seres humanos, ¿no? Donde vamos a poder expresar o desarrollar esta inteligencia, el talento y la espiritualidad. Todos ellos se concretan en las exigencias de la dignidad. Mira, dignidad tiene un ser humano solo por ser hombre, por ser un ser humano. Libertad y la igualdad humana. Libertad para expresar, libertad para caminar por donde nos plazca. Bien, igualdad. Todos tenemos los mismos derechos, no hay excepción. Nosotros, por el color de nuestra piel, no tenemos más o menos derechos que otros. Esta desigualdad siempre existió en la vida del ser humano desde su existencia, desde que se empezaron a reunirse en grupos. Siempre predominó el más fuerte, el más inteligente, que usualmente gobernaba a los demás. Entonces, el día de hoy esta igualdad es para todos. Bien, vamos a ver algunas las clasificaciones de los derechos. Veamos aquí. Acá tenemos los derechos. Vamos, la evolución de los derechos humanos. Mire cómo ha ido, mira cómo fue evolucionando. Bien. Los derechos de primera generación, los derechos de segunda generación y de tercera generación. Todos esas tres generaciones permanecen. Bien, solo que una surgió primero, después la otra y así sucesivamente. Bien, los derechos de primera generación surgen con, aquí está, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y fue adoptado durante la Revolución Francesa en el año 1789. Bien, esta revolución dio origen a un nuevo sistema de gobierno, a una república. Bien, que el llegar a este punto generó una revolución que trajo mucha desgracia, muerte en Francia, ¿no? Pero fue un sacrificio para poder obtener la libertad de expresar las ideas. Esta declaración se creó después de la Revolución Francesa. ¿Qué más influyó? También influyó la independencia de las 13 colonias que eran colonias de Inglaterra y que al independizarse formaron los Estados Unidos, ¿no? Esta declaración política, esta declaración de los derechos de la Constitución Política de Estados Unidos, dieron como origen el establecimiento de estos derechos fundamentales. ¿Cuáles son estos derechos fundamentales? Se les llama también derechos civiles y políticos o derechos individuales que corresponden a la propia persona. Entonces tenemos aquí los derechos, el derecho a la vida, a la integridad física, libertad de opinión, libertad de conciencia. Nadie puede cuestionar tu religión, nadie puede burlarse de tu religión, o bien, o sentirte menos por pertenecer a una religión. ¿Listo? Elegir, que es un derecho fundamental, personal. Tú tienes el derecho a elegir
y también a ser elegido porque puedes participar en la política. Y tienes el derecho también a tener tus propiedades. Acá tenemos los derechos de segunda generación, que se da a fines del siglo XIX. ¿Producto de qué? De los conflictos sociales. Bien, y estos son derechos económicos, sociales y culturales. Se dividen en tres: derechos sociales, económicos y culturales. También llamados los derechos colectivos. No vayas a olvidar esto. Derechos colectivos, derechos individuales, y acá explicamos qué son los derechos colectivos. Es el derecho al trabajo, o sea, profesor, y si yo no trabajo, el Estado tiene que brindarte la facilidad para poder trabajar. Bien, también el Estado te va a brindar la seguridad, o sea que no pueden robarte. Para eso crea la institución de la policía, para que pueda proteger tus derechos, a tu integridad. Bien, derecho a un salario justo. Bueno, tenemos el salario, que es el sueldo mínimo vital. Es un salario que establece como un derecho a todas las empresas obligadas a recibir este sueldo. Derecho a la sindicalización, derecho a la huelga, derecho a la educación y a la recreación. Estos son derechos de segunda generación. Recuerda, surge a fines del siglo XIX, son llamados también derechos colectivos. Bien, no olvidar ese detalle. Y tenemos acá, vamos a ponerlo aquí mejor. Tenemos los derechos de tercera generación, que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Cada vez que surge una generación de derechos, siempre surge en un contexto de la historia. Bien, Revolución Francesa, siglo XIX, tenemos ahí más o menos la Segunda Revolución Industrial, y luego viene después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí se establece, después de la Segunda Guerra Mundial, se establece la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. Esos derechos, llamados también derecho de los pueblos o derechos de la solidaridad, llamados también derechos colectivos. Bien, derechos colectivos. Acá tenemos derecho a la paz, tenemos derecho a vivir en paz, no en guerra. Y el Estado nos tiene que garantizar que nosotros vivamos en paz. Por eso tenemos nuestros diplomáticos que solucionan nuestros conflictos con otros países. Bien, el derecho a la libre determinación de los pueblos. El pueblo elige a qué país pertenece o a quién no. Y también tenemos derecho al patrimonio común de la humanidad. O sea, que si esto es declarado, este hallazgo arquitectónico es declarado patrimonio cultural de la humanidad, ya no nos pertenece. ¿Pertenece a quién? A toda la humanidad. Bien, ahora veamos aquí características de los derechos humanos. Los derechos humanos son inherentes. Vamos a hablar de aquí. Inherentes, ¿ok? ¿Qué es inherencia? El derecho se derivan de la naturaleza del ser humano. O sea, es inherente, es parte de ti, parte de la naturaleza. No pueden hacer excepción a las personas por tener derechos, porque es parte de la naturaleza por el simplemente hecho de ser persona, ¿no? Un ser humano. Son universales. O sea, quiere decir que se van a aplicar en todos los países del mundo. Profesor, ¿y los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos se practica en todos los países del mundo? No se practica en todos los países del mundo. Por ejemplo, los países musulmanes o países algunos comunistas no tienen en su constitución el respeto a los derechos humanos, que sí, más de 90 países lo tenemos. Entonces, no todos respetan esos derechos. ¿Por qué? Porque prevalece su cuestión religiosa o política, ¿no? Y son incondicionales. Solo están sujetos a los lineamientos y procedimientos que determinan los límites de los propios derechos. O sea, después mi derecho termina, bien, no que termina. Yo tengo derechos, pero también tengo un deber de respetar los derechos de los otros. Bien, entonces pero no hay condición para que mi derecho no se respete o se respete. Entonces son incondicionales. Sí o sí se tienen que respetar tus derechos. Es por eso que a un asesino se le tiene que respetar sus derechos. Bien, por ser asesino no puede ser ajusticiado sin un juicio.
entonces tiene que llevar un juicio. Y es más, el Estado le tiene que otorgar un abogado para que lo defienda si él no puede pagar a un abogado particular. Es un derecho y así lo establece la Constitución. Otro derecho es a la vida. No podemos ejercer justicia con nuestras propias manos para matar a un delincuente que asesinó a 2 personas. Tiene que recibir un juicio. Ese es su derecho. Bien, pero también está el derecho de nosotros, que esa persona reciba la pena justa según su delito, ¿no? Son, a ver qué pasó aquí. Ya, listo. Son inviolables, no pueden ser violentados de ninguna manera, por ninguna institución, y el Estado tiene que asumir la responsabilidad para protegerlos. Por eso acá se crea, nosotros tenemos la Constitución Política del Perú y también tenemos una institución que protege esos derechos, ¿no? Que es el Tribunal Constitucional. Son indivisibles. La dignidad humana no es divisible, es absoluta. No se pueden partir para ti y para ella, no. Son indivisibles. Son interdependientes. La vigencia de uno de los derechos comparte necesariamente la vigencia de los demás. Bien, interdependientes. La libertad, el de la vida, libertad, tienen se unen, son relacionados. Es imprescriptible, un derecho reconocido queda irrevocablemente integrado. Quiere decir que no va a perder vigencia en ningún tiempo, ningún lugar o espacio. Bien. ¿Qué más? Acá tenemos los derechos fundamentales de la persona en la Constitución Política del Perú. La que nos gobierna es la de 1993. Tenemos el artículo 1 que dice: la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. El Estado tiene un fin supremo: proteger la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, la libertad. Por eso es que el Estado invierte dinero para poder ofrecer un sistema de salud, para poder ofrecer, ¿qué cosa? Puestos de trabajo, para poder ofrecer educación. Bien, si es que no estaría integrado estas partes en la Constitución, no tendríamos esas oportunidades, ¿ok? No es que, bueno, al menos el Estado trata o intenta de que la educación sea gratuita para todos. Pero sabemos que el que tiene dinero puede pagar una universidad de 1.800 soles mensuales, bien, y esa persona va a recibir una educación de mucha calidad en comparación a una persona que paga una universidad que cuesta 800, 900 soles o 700 soles, ¿no? Pero en fin, trata o intenta. El artículo 2 dice: toda persona tiene derecho a estos puntos que vamos a explicar. Igualdad, derecho a la igualdad ante la ley. No hay excepción, bien, no hay excepción de ese derecho, porque tú eres de Lima, tú eres de la Sierra, tienes derechos diferentes. No, todos somos iguales. Nosotros somos peruanos, puede haber un argentino, puede haber un estadounidense, todos tienen derechos, deberían tener los mismos derechos, aunque esto no se manifiesta de esta manera, ¿no? La teoría es una, pero a veces no se da de esta forma. Bien, no existe discriminación por motivos de origen, raza, sexo, idioma, o sea, por ser hombre o mujer, ganas el mismo sueldo. No debe haber, por ejemplo, que te impidan entrar a un restaurante por tener rasgos andinos, o por tener la tez oscura, ¿no? O por ser mujer. Bien, entonces todos somos iguales ante la ley. Acá tenemos derechos a la libertad, aquí, derecho a la libertad. Individuales: elegir un lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional sin que nadie no los impida, a salir del territorio nacional y entrar de él. Bien, es por eso que los países comunistas en algunos casos prohibían la salida de las personas, por ejemplo Cuba, ¿no? Intelectuales: a la libertad de la información, opinión, expresión y difusión del pensamiento. Derecho civil. ¿Civil a qué? A reunirte pacíficamente sin armas, a asociarte con una persona para crear una empresa, a construir fundaciones sin fines de lucro, las sociedades sin fines de lucro. Bien, la inviolabilidad del domicilio: no pueden entrar a tu domicilio sin una previa autorización del juez. Bien. La vez pasada me preguntaron: profesor, pero no, él dice que pueden entrar a tu domicilio si es que tú les permites. Obviamente es que no estamos hablando del permiso, estamos hablando de el violentar. La policía no puede entrar a tu domicilio sin un permiso judicial.
Bien, tú no quieres dejarlo entrar, no entra. No pueden obligarte o no pueden usar la fuerza. Los derechos espirituales, por ejemplo, conciencia, profesar una religión, el ejercicio público de las confesiones, a la propiedad y a la herencia, al trabajo libremente, de seguridad personal, a ser considerado inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Aunque este es un tema que es muy importante porque nosotros juzgamos anticipadamente, decimos, sí, es un corrupto, pero solo tiene denuncias y no fue sancionado. Entonces no podemos decir corrupto. Entonces, ¿qué debes decir? Presunto corrupto. ¿Por qué? Porque no se le ha probado nada, ¿no? Presunto. Los, los periodistas tienen mucho cuidado en utilizar esta frase, esta palabra, bien, el del presunto. ¿Por qué? Porque puede llevarse a una demanda, ¿no? A una demanda. ¿Y qué más? Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que ella no prohíbe. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para esclarecimiento de un delito, solo por un delito esclarecerá. Y no hay prisión por deudas. Bien, esos son los derechos que establecen en la Constitución política. Muy bien, alumno. Hemos terminado. Bien, aquí hemos terminado y nos quedamos con esta imagen. Tú tienes derechos y tienes que hacerlos respetar. Cuídate, nos vemos.